decir, ¿cómo se han modificado los roles que asumen hoy las mujeres y los hombres dentro de la isla? ¿Cómo puedo yo como santacruceña cambiar mi comunidad? Donde se disputa el poder es donde las papas queman realmente. Hemos mencionado algunos temas sobre los que queremos conversar y la temática que vamos a conversar hoy es el rol de las mujeres en el espacio para la toma de decisiones. Y para eso yo me siento absolutamente honrado de estar acompañado de dos mujeres fantásticas, así que quisiera que por favor le den la bienvenida a nuestras dos invitadas, a Bernarda y a Fanny. Por favor les invito a Fanny. Y primero que nada, bienvenida a este espacio del After Office con la CAS. A Bernarda la tenemos por segunda vez, tiempo atrás. En nuestra primera versión habíamos conversado en Quito sobre en aquel entonces lo que estaba pasando en el país. Bueno, Fanny, bienvenida por primera vez, hoy nos está acompañando. Además, con este gusto de poder tener esta interlocución mixta. Tal vez Bernarda, que está viniendo desde el sur del país, pero que vamos a tener una visión nacional, porque ha pasado por sus funciones también dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, de una visión más local. Y eso creo que es un reto particularmente aquí en las Islas Galápagos, porque a veces se siente que es una realidad desconectada, pero podemos ver de cómo está interconectado toda la realidad del país. Buenas noches con todas y con todos los que están aquí. Buenas noches, Fanny. Un gusto compartir este espacio. Luis. Bueno, mi nombre es Bernarda Ordóñez Moscoso, ya el cantadito les dirá de dónde soy. Abogada cuencana, cofundadora de la Fundación Ciclo Rosa y mis amigos y mis amigas me dicen Zucca. Fanny Jarrín. ¿Quién es Fanny Jarrín? Fanny Jarrín es una galapagueña, nací en esta hermosa isla de Santa Cruz. Desde muy joven aprendí y compartí muchas experiencias de la transformación de Galápagos. Soy licenciada en pedagogía. Trabajo en este momento en el municipio de Santa Cruz y encargada de la parte social, de la Dirección de Desarrollo Social. Es un gusto para mí tenerlos aquí y poder compartir las experiencias de Santa Cruz. Primero invitarles a que brindemos, porque este es un acto. Les invito a brindar. Salud. 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 ¿Quiénes son las personas que se inspiran? Imaginemos por un momento que tenemos una máquina del tiempo y tú puedes viajar a cualquier lugar y momento histórico y podrías inicialmente te ibas a tomarte una cervecita, pero ante esto te diría tomarte un café con alguna mujer en la historia en la cual tú admiras. Ya en el ámbito del Ecuador, creo que con una mujer que me hubiera encantado tomar un café, un té y echar cuento, como decimos las mujeres, sin duda es con Matilde Hidalgo de Procel, porque ella fue la primera mujer que fue médica, que estudió, que ejerció el derecho al voto para las mujeres en América Latina y el Caribe. O sea, fue pionera de las pioneras, estudió en Cuenca, en la Universidad de Cuenca. Y lo que me hubiera gustado preguntarle es cómo lo hizo y por qué lo hizo. Quienes conocen un poquito la historia, es importante saber que, por ejemplo, ella planteó sus argumentos con firmeza en una época en la que las mujeres ni siquiera podíamos opinar. Yo más bien, Fanny, quisiera volver contigo y preguntarte si hay una persona, una mujer particularmente, la cual tú hoy admires en el presente. A Mae Montaño. Okay. Mae Montaño la vi luchadora, primero por las diferentes a veces discriminaciones del hecho de ser mujer, pero también por el hecho de su raza. Y en una entrevista que le pude escuchar, medir el esfuerzo, el carácter, empezar a trabajar, a luchar y así mismo, ¿no? En la provincia de Esmeraldas. Y fue la primera persona que estuvo adelante en lo que es las aduanas del Ecuador, donde todos regían hombres y tenían una lucha constante, ¿no? Para tratar de sobrevivir esto. Y gracias a Dios me dio la oportunidad, en una ocasión que estuve en Quito, la pude encontrar y le dije, yo siempre te he admirado. Y dije, en serio, soy de Galápagos. Dejó todo y me atendió y nos tomamos un café. O sea, para mí eso era lo máximo. Y yo quisiera preguntarte que demos pasos atrás y nos cuentes un poco de cuáles han sido estas barreras o techos de cristal que tú has encontrado en estos diferentes espacios en los que tú has tenido que ir abriendo espacio. Empecé justamente en el colegio con un curso de liderazgo. Yo hasta ese momento quería estudiar medicina. En el liderazgo político vi la oportunidad de que con una ley puedes ayudar a muchísimas personas. En ese tiempo yo quería estudiar medicina y siempre estaba conectada a querer ayudar, a querer sanar y sobre todo a las mujeres. Algunas barreras o algunos desafíos
Creo que lo más importante ha sido que mi voz sea escuchada, que mi voz sea reconocida, que las opiniones que yo tenía en determinados roles que he ocupado desde la asesoría hasta ya el liderazgo de una cartera de Estado, se note, se marque y se transforme, porque hoy en día muchas de las jóvenes que veo aquí tenemos nuestros 30, ¿no es cierto? Estamos en los gloriosos años 30 y somos la primera generación de mujeres que nació ya con muchos derechos que Matilde, que la propia Mae no tenían. A veces damos todo por sentado, ¿no? Entonces, en medio de todo hay muchas mujeres que han sido pioneras, hay muchas mujeres que han roto techos de cristal, pero yo quisiera decir aquí que no es suficiente, o sea, no es suficiente llegar. Hay que hacer cosas, hay que cambiar lo que nos incomodaba, hay que cambiar lo que no está bien. Cuando comienza la colonización aquí en Santa Cruz, cuando las familias llegaron a Santa Cruz, fue duro, fue difícil. Y nuestros padres crean como dos caminos. El primer camino de cuál es la responsabilidad del hombre. Llegar y preocuparse prácticamente de lo que es la mantención de la familia. Entonces, en el caso de Santa Cruz, tenían solo dos opciones. Se dedicaban a la ganadería, que era una fuente de ingreso, o la pesca. Pero la mujer, la madre, estaba encargada de, obviamente, los quehaceres domésticos, la educación de los hijos y también el tratar de sembrar un huerto, como lo decimos ahora, para que eso produzca y tener un alimento en la familia. Eso lo vi yo, lo palpé desde pequeña y luego comencé ya también, como decía Bernarda, yo creo que hay liderazgos que uno no lo sabe, pero llega un momento que pasan los años y lo descubre. En el colegio siempre fui yo la presidenta del curso. Si no era presidenta, era vicepresidenta. Entonces, todas estas cosas, luego obviamente ya empecé ya con mi trabajo, ya como madre y también trabajo en la actividad turística. Y me veía como, ok, estoy trabajando, estoy haciendo un trabajo, pero necesitaba esa contribución más allá para llegar a la sociedad. ¿Cómo puedo yo como santacruceña cambiar mi comunidad? Tú eres una mujer que se ha dedicado a la política, que ha liderado una cartera de Estado y después de ese proceso ahora lidera una organización social dedicada al empoderamiento de las mujeres. ¿Por qué lo haces? Junto con Emilia, que está aquí, que somos cofundadoras de la Fundación Ciclo Rosa, como lo había mencionado, nosotros estudiamos en Cuenca en un colegio exclusivamente para mujeres y en un colegio católico. Entonces estábamos preparándonos para hacer la confirmación en el colegio y ahí le pregunté a la madre que nos estaba preparando para la confirmación si es que había habido alguna mujer que haya sido papa. Ahí la madre me dice, primero se dice papisa y no, porque las mujeres no pueden. Entonces yo me acuerdo eso tan claro, el haber escuchado no, las mujeres no pueden, y como que me encapsulé en ese momento y dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Qué tenemos de diferente? Bueno, ahí yo empecé a ver qué otras cosas a las mujeres nos decían que no podemos, y historia larga, historia corta, luego empezamos con Club de Astrofísica, con Emilia, luego empezamos con otras amigas, justamente ya en la presidencia del colegio. Y eso poco a poco nos fue llevando a abrir caminos en mesas donde éramos las únicas mujeres y hemos tenido la gran suerte, el gran privilegio y el gran honor de crecer cumpliendo sueños. Y uno de esos sueños fue justamente liderar la cartera de Derechos Humanos. Nosotros recibimos del ministerio con $500,000 para atender la violencia en la familia de todo el país. Y dejamos $30 millones para hacer un proyecto emblemático que se llama Los Centros Violet. Y ligado a eso está otro proyecto que se llama Prevención de las Violencias, que tiene capital semilla para que las mujeres puedan hacer sus emprendimientos. Lanzamos la primera política pública de rehabilitación social en 5 meses y para nosotros era muy importante llegar con una visión. Y recuerdo que antes de posicionarnos, el equipo me dijo, ¿qué quieres hacer y cuándo te quieres ir? ¿Qué meta quieres cumplir? Y cuando esa se cumpla, dar espacio a que se renueve el gabinete y que se renueve la visión, ¿no? ¿Cómo se han modificado los roles que asumen hoy las mujeres y los hombres dentro de la isla, dentro de este pequeño espacio social que se va construyendo? ¿Y cuáles son los retos que tienen por delante? Esta lucha comenzó a cambiar más o menos unos 25 años recién. Yo tenía 28 años y tenía que pedir permiso a mi papá si me permitía participar. Entonces fue una cuestión de, ok, como intentemos, lo hicimos, lo logramos, visitar y que la gente
entienda que ahora también existimos, que también las mujeres tenemos voz, que también las mujeres queremos oportunidad, que también nosotros tenemos derecho y también por lo que hemos vivido o por lo que bueno, hasta en esa época lo que habíamos vivido, queríamos saber que somos capaces también de transformar esta comunidad. Un poco nos comentaste el éxito que hubo ahí. Ahora yo quisiera tal vez preguntar también cuáles fueron esos aprendizajes que te trajo el ejercicio de la función pública. Gracias. Y si volvieses a estar en un espacio, ¿no? O alguien te pidiera una recomendación, ¿cuáles serían estos consejos que quisieras darle de lo que tú aprendiste durante este tiempo? El mejor ministro es el ex ministro. Y yo me reía porque decía, claro, uno aprende a ser mejor novia siendo ex, a veces, no necesariamente. Pero sin duda alguna en el país y en el contexto que vivimos, una de las lecciones más importantes que tenemos es haber dividido el equipo. Dividimos un equipo para gestionar las crisis y la otra parte del equipo se encargaba de la gestión cotidiana del ministerio. Entonces eso nos permitió a nosotros atender lo urgente, pero no olvidarnos de la misión institucional. ¿Y por qué digo esto? Porque en el año 2021 estalló toda la crisis en el sistema penitenciario y si es que nosotros nos hubiéramos concentrado netamente en apagar, digamos, esa crisis o contener esa crisis, no hubiéramos podido gestionar el presupuesto, ni diseñar los proyectos, ni hacer todas las otras cosas que hicimos, porque lo urgente no te puede nublar la vista de lo estructural, de lo permanente. Y recuerdo también que tuvimos una amenaza de bomba, tuvimos un estallido de COVID y el equipo seguía trabajando. Un líder, la responsabilidad más grande que tiene es saber escoger a su equipo. Y mi equipo tenía convicciones profundas y esas convicciones profundas me sostenían a mí, porque, y ya me voy a poner ahí, pero en esos momentos tú te das cuenta que derechos humanos es el último que apaga las luces. Entonces todos pueden parar menos derechos humanos y creo que eso es algo que hoy en día en el país se está olvidando, que ningún país, ninguna nación alcanza el progreso sin el respeto y respeto a los derechos humanos. Entonces lo que a mí me sostenía eran las convicciones de mi equipo, ¿sí? La fuerza de mi equipo. Yo muchas veces como líderes creo que hay que aceptar que no tenemos las respuestas a todo, pero así como vos dices, cuando estaban viéndote bien a la cara y dices, ¿y ahora qué hacemos? Es como que rebobinas la cabeza así rapidísimo, rapidísimo y dices, hay que hacer esto, y de verdad no parábamos. Nosotros el día que paramos fue el día que presentamos nuestro informe de fin de gestión. Algo como que me preocupa un montón es que esta nueva asamblea aprobó y eliminó la paridad de género, ¿no? Ya no todo escaños, ya no es del Webster, sino ahorita viene de nuevo al de Hond. Entonces no sé qué opinan acerca de esa eliminación, ¿no? De la paridad de género. Algo que a mí me impactó y que me emocionó muchísimo fue que en el año 2020, cuando se puso ese artículo en el Código de la Democracia que los binomios presidenciales serán de forma paritaria obligatoriamente de aquí al 2025 y se estableció el tema de las listas con jóvenes, con mujeres. No fue ese año, fueron 30 años desde que Fanny habrá estado en la Diputación llegar ahí. Entonces, sin duda alguna, entristece que de una u otra manera se haya eliminado ese artículo. Espero y aspiro que con el veto presidencial se corrija esto porque es sencillo. Las mujeres somos el 50% del planeta, del mundo, y lo lógico y lo justo es compartir ese poder y esa representación. Yo quisiera un poco preguntarte dónde ves tú la necesidad aún de estas reformas estructurales para comenzar a pensar en una mayor igualdad o una equidad. Sé que hay muchas áreas, muchos espacios, pero tal vez algo que tú, o desde tu causa, o desde donde tú trabajas hoy, desde tu organización, tú veas como algo importante en donde hay que trabajar. Trabajo que sostiene al mundo y es el trabajo que hace la mamá y que nadie ve, sino solo hasta cuando uno se enferma o cuando la mamá se enferma y no has atendido las camas, no se ha hecho la comida, ¿no es cierto? Entonces, para mí es más como que apliquemos las leyes que tenemos, apliquemos lo que dice la Constitución. Y sí falta muchísimo que los presupuestos también se destinen a estos temas de mujeres que en realidad son temas de toda la sociedad. ¿Cuáles son estos cambios tal vez estructurales más desde la sociedad, de su inmediato, tal vez aquí pensando desde un gobierno local, qué se puede hacer para seguir mejorando estas condiciones? ¿Dónde están los retos? Dentro de nuestra comunidad aquí en Santa Cruz sí necesitamos un poco más de oportunidades. Porque tenemos una generación muy participativa, muy comprometida, queremos hacer esto, queremos comernos el mundo, pero hay otra generación como un poco
No, ustedes sigan trabajando que yo estoy bien acá. Pero nuestra sociedad se transforma con sus nuevos ideales, con su nueva educación, con su nuevo crecimiento, con sus nuevas aspiraciones. Tienen las oportunidades, aprovéchenlo, ¿no? Porque eso nos va a permitir tener un cambio de eso que va a beneficiar. Porque también con su nuevo conocimiento, con el nuevo interés, con el nuevo aprendizaje que he tenido, vamos a contribuir a que esta sociedad santacruceña sea mucho mejor. Yo creo que lo que necesita el país es de más mujeres en la política, ocupando espacios importantes, pero además necesitamos una sociedad que permita que esto suceda, ¿cierto? Porque a ratos parece que hay muchas mujeres que asumen los espacios, que afrontan, pero que casi que van cancha en contra, tienen que hacer el doble de esfuerzo, de retos mucho más complejos para poder asumir estos espacios. Y por un segundo imaginemos que tenemos una varita mágica y tenemos muchas más mujeres ejerciendo espacios de liderazgo en el país. ¿Cómo te imaginas un Ecuador así? Compartimos con los hombres, ¿sí? Y creo que la lección más importante es saber gestionar el poder, porque hoy en día estamos con muchísimas mujeres en cargos de representación política. De hecho, el Ecuador es un país que ha sido pionero. O sea, tenemos el legado de Matilde Hidalgo, pero hemos tenido ministras que por primera vez estuvieron en ejes de seguridad, mujeres que han estado en todas las funciones del Estado, en la Asamblea, en el Consejo Nacional Electoral, en la función de transparencia y control social. Es decir, hemos tenido mujeres y yo creo que la pregunta que debemos hacernos es ¿qué está cambiando? Y para mí la meta y la misión es la equidad, o sea, ni un extremo ni el otro, sino la equidad. Como el nombre de nuestro país dice, yo me acuerdo de mi primera clase de Derecho, que nos decían Ecuador viene del latín equator, que significa equidad. Nosotros de verdad hemos empezado unos cambios en Santa Cruz, en Galápagos, teniendo como líder a una mujer. Pero esas mujeres son las que están muy felices de estar bien representadas, tanto en la parte política, como es ser alcaldesa, como en la parte de conservación, que en este caso es la directora del Parque Nacional. Esos íconos de mujer, de ver, de su templanza, su lucha, porque no es fácil, porque atrás de ello tenemos muchos varones que están también liderando, pero tener ese poder, esa capacidad de poder administrar, de salir y hablar y decir que las áreas protegidas son súper importantes, que decir que la comunidad necesitamos el apoyo X, Y, Z del gobierno central, o que nosotros como comunidad sale la alcaldesa y dice necesitamos el apoyo de ustedes pagando sus impuestos, apoyando en la limpieza, controlando la flora urbana. Realmente tener líderes mujeres en nuestra comunidad santacruceña ha sido algo muy positivo para la nueva generación. En ciertos ratos uno se encuentra en espacios que a veces pueden parecer hostiles o que no están adecuados para la construcción de estas redes de confianza. Desde tu experiencia, ¿hay algo que tú podrías recomendar para que esto pueda pasar o se suscite de forma más sencilla dentro del ejercicio de las funciones públicas? Uno como mujer no puede ser tan ingenua de creer que va a ser un espacio en donde todo va a estar bien, donde va a fluir el diálogo, donde todos vamos a ser amigos, donde todas vamos a ser amigas. No, porque en donde se disputa el poder es donde las papas queman realmente, ¿sí? Pero ¿cómo hacer para construir alianzas, construir redes, para hacer que la política se una como una cadena de grandes acciones? Creo yo que es llegando primero con una visión. Si es que tú llegas a la política sin saber qué quieres, sin tener una meta para lograr en el tiempo en el que estás, muy difícilmente vas a encontrar otras personas que sean cómplices de ese trabajo, ¿sí? Entonces, lo primero y más importante, la visión. Lo segundo, la transparencia en esas intenciones, ¿no es cierto? Y la integridad con la que actúa. Acá hay varias personas durante estos días nos hemos encontrado que tienen interés en poder impactar en su sociedad. Varios desde la sociedad civil, pero otro tanto más también desde la política. ¿Qué mensaje le daría usted a estas personas que ahora escuchan de que hay muchos retos y es complejo, pero que además son necesarios que las mejores personas se suben acá para poder tener los mejores resultados? Yo considero a la política como un arte de servir. Ahora, que existan otras personas que transformen estos conceptos de, en vez de servir, servirse, son totalmente diferentes desde mi punto de vista. Nosotros aquí pensamos y trabajamos en ese servir, en esa transformación, en ese cambio. Bueno, un poquito de historia. Aquí en Galápagos, en Santa Cruz, se activa el trueque, ¿no? A nosotros nos decían
los playeros y en la parte alta los chacreros. Ahora en la pandemia se volvió a pasar lo mismo. La gente de la parte alta, vengan, tenemos carne, tenemos yuca. Era impresionante esa preocupación por saber cómo está nuestra comunidad, cómo nosotros podemos aportar, mejorar y saber que vivimos del turismo. Ahí se cambió el chip de la gente, ¿no? Vivimos del turismo y eso, vivir, significa que tenemos no solamente que dejar a la empresa privada, no solamente al Ministerio de Turismo, sino nosotros como ciudadanos comenzar a cambiar para poder apoyarnos mutuamente. ¿Qué mensaje darían ustedes para que la gente se involucre para encontrar soluciones a estos retos? Fanny. Debemos dejar de ser espectadores para ser partícipes del cambio que queremos en nuestra sociedad. ¿Qué más estamos haciendo? También estamos haciendo talleres de salidas al campo, de conocer su entorno. Conjuntamente con el Parque Nacional, con la empresa privada, estamos haciendo para hacer visitas, para que ellos vean. ¿Por qué tengo que cuidar Galápagos? ¿Por qué Galápagos es importante? ¿Por qué la reserva marina? ¿Por qué no tengo que comer la rica langosta antes de julio? ¿No? Porque el 1 de julio, chicos, ya pueden comer langosta hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué no lo puedo comer antes? Entonces, todas esas cosas estamos educando, pero ¿cómo educando? Con algo vivencial. Entonces, es lo que estamos haciendo por los jóvenes. El primer gran paso es educarse, no solo formalmente, sino siempre estarnos leyendo algo adicional, involucrándonos, leyendo el periódico, leyendo las revistas, leyendo contenido que nos nutra. El segundo punto, creo que el más importante, es tomar espacio. Yo creo que somos una generación que no pide permiso para hablar, sino ya hablamos y lo hacemos muy alto. Y en ese tomar espacio, por ejemplo, está utilizar nuestra voz y nuestras plataformas y redes sociales de forma estratégica, ¿sí? Son grandes canales de visibilización que hoy en día tenemos. Quizás ahora ya no se hacen las grandes marchas del 8 de marzo que se hacían hace 300 años, sino se hace una cadena en Twitter, una acción en Instagram. Y creo que el tercer paso sería tejer redes, ¿sí? Tejer redes, contactos, conexiones, porque eso es lo que nos va llevando a otros espacios y a seguir escalando. Entonces creo que sería eso, educarnos, tomar el espacio y tejer las redes. Quiero invitar a todos que nos sigan a la CAS en redes sociales. Estamos como CAS-Ecuador y pedirles que sigan a Ciclo Rosa, quien es la organización que lidera Bernarda, además también el municipio. Y justamente atrás que van viendo todas las personas tras cámaras que están moviéndose de arriba para abajo a Ecuador Joven, pues quien es nuestro aliado, con quien estamos realizando el evento el día de hoy en el marco de un proyecto que se llama Operación 593. Y agradecerles a todos por este espacio. No se olviden a seguirnos en redes sociales y por favor no se olviden que la democracia es responsabilidad de todos. Una buena noche, muchas gracias, hasta una próxima ocasión.